Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar de las estrategias de los dos grandes contendientes de esta nueva Guerra Fría, que tiene por un lado a Estados Unidos como potencia dominante y a China como la potencia desafiante. Como dijimos en nuestro anterior video, el escenario del conflicto es el mundo. Estamos frente a una cuarta guerra mundial. Es esencial para comprender la naturaleza del conflicto conocer cuáles son los escenarios del enfrentamiento. Este se da en el plano diplomático, militar, comercial, tecnológico y en el moral. Por supuesto que el plano comercial es el más conocido y el que tiene más difusión en los medios de comunicación. Pero si tenemos una visión global del tema, vamos a poder darnos cuenta que el conflicto se da en todos estos niveles. Vamos a ver primero entonces cuál es la estrategia que va a desarrollar China para dejar de ser simplemente una potencia regional y pasar a tener un estatus de superpotencia mundial. La principal estrategia es el comercio internacional. A partir de la fabricación de productos manufacturados con bajo costo y alta tecnología, China está alcanzando todos los mercados del mundo. No debe olvidarse que las empresas chinas son estatales, entonces todo lo que hace a la producción y comercialización caen bajo la esfera de la estrategia de planificación del gobierno chino. No está sujeto a la mera iniciativa privada como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Con esta finalidad, China ha empezado una obra faraónica de infraestructura, de telecomunicaciones, de puertos y caminos que se conoce como la Nueva Ruta de la Seda, que le va a permitir expandir sus productos a los 5 continentes. Pero ¿cuál es el alcance de esta obra? Hoy en día se puede transportar mercadería en tren desde China hasta Londres. Esto le ha permitido a China transformarse en el principal socio comercial de más de 140 países en los 5 continentes. China aspira también al liderazgo tecnológico y así lo ha dejado en claro a partir de un proyecto denominado Made in China 2025. A través de fuertes inversiones en el sector tecnológico y de innovación e investigación propia, intenta alcanzar ese estatus en el cual va a privilegiar la calidad por sobre el costo y la cantidad, como venía haciendo hasta ahora. Paralelamente a esta actividad, y al contrario de lo que viene haciendo Estados Unidos en los últimos 75 años, practica también una no injerencia en los asuntos internos de sus socios comerciales. Es decir, se mantiene indiferente ante las formas de gobierno de cada país e inclusive ante las eventuales violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, el liderazgo chino se funda en el libre comercio, el desarrollo tecnológico y la no injerencia en los asuntos internos de los demás países. Sí, el libre comercio. Parece mentira que un país que se define como comunista sea el gran defensor del libre comercio. A través de este liderazgo, China expande su poder por el resto del mundo, que poco a poco empieza a sentir la influencia que China ejerce sobre ellos. Este es el desafío que advirtió Estados Unidos y por el cual se han despertado bastantes alarmas, porque pone en riesgo su hegemonía mundial. Veamos entonces cuál es la estrategia que va a desarrollar Estados Unidos para contrarrestar este crecimiento y expansión de China. En primer lugar, al igual que había hecho en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, propició una política de contención, es decir, creó vínculos económicos y militares con los vecinos de China. Así lo hizo con Japón, Corea del Sur, Indonesia, la India, Taiwán, Australia y hasta con Vietnam. Sí, Vietnam, el país con el que tuvo una guerra de más de 10 años. Ahora están teniendo vínculos económicos y militares con Estados Unidos. Muchos de estos países mantienen disputas territoriales con China. Inclusive, en el caso de la India, han tenido enfrentamientos armados hace unos pocos días. En otras palabras, la estrategia norteamericana de contención es crear un cerco de adversarios a China a su alrededor. La segunda estrategia de Estados Unidos surge a partir de advertir dos grandes debilidades que tiene China. Uno son los alimentos y el otro es la energía. Si China quiere mantener este ritmo de crecimiento, necesita más alimentos y más energía. ¿Por qué? Bueno, para poder determinarlo tenemos que ir un poco a la historia. En el año 1972, cuando se celebra el acuerdo que ya hemos hablado entre China y Estados Unidos, China era un país sumamente pobre. Tengan en cuenta que tenía el ingreso per cápita más bajo del mundo. La mayor parte de su población era rural y se autosustentaba, es decir, generaba su propio alimento. El desarrollo industrial generó empleos
Y la generación de empleos obligó poco a poco a que esa población que vivía en el campo pase a vivir a las ciudades. Y ahí ya no se podían autosustentar. Ganaban un salario por su trabajo y parte de ese salario lo tenían que destinar a los alimentos. El crecimiento de China fue determinando la necesidad de crear grandes ciudades para que la población vaya a vivir ahí. Y entonces necesitan más alimentos para alimentar a esa población y más energía para mantener las ciudades. Tengan en cuenta que China tiene más de 100 ciudades con más de 1 millón de habitantes y tiene más de 10 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Es más, a medida que aumenta el nivel de vida de los ciudadanos chinos, también aumenta la demanda de mejores alimentos. Ya las personas no se contentan con un plato de arroz, como les podía servir cuando vivían en el campo, sino que ya buscan comer carne, buscan proteína animal. Y entonces China tiene que salir a comprar alimentos afuera, y esa es una de sus debilidades. Por eso decimos que China no tiene soberanía alimentaria porque no produce todo el alimento que necesita para su población, pero tampoco tiene soberanía energética porque no produce la totalidad de la energía que requiere para sus enormes ciudades. Ahí entonces tenemos un importante punto de debilidad que Estados Unidos va a querer explotar. ¿Y entonces qué estrategia va a desarrollar Estados Unidos? ¿Cómo va a aprovechar esa debilidad? El aumento de los precios de los alimentos en el mundo ¿no es parte de una estrategia norteamericana para hacerle gastar más plata a los chinos? ¿Y el aumento de los conflictos armados en los países productores de gas y petróleo no es también una forma de estrategia norteamericana que entorpece a los chinos para tratar de obtener esa energía que requiere para sus ciudades? Piensen ustedes que ese dinero que gasta además China en alimentos, en fuentes de energía, es dinero que podría destinar a desarrollo tecnológico, militar, espacial y acortar de ese modo la brecha que lo separa de Estados Unidos. Y entonces, como en un tablero de ajedrez, cada uno de los contendientes va haciendo sus jugadas. China advierte cuáles son los obstáculos que le impone Estados Unidos y también presenta sus estrategias para sortear esos obstáculos. Hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Ambos contendientes siempre se estuvieron preparando para este momento. Si este video te gustó o te interesan estos temas de geopolítica, suscríbete, compartilo o deja tu comentario acá mismo o en cualquiera de nuestras redes sociales.